Muy buenos días, tengan todos ustedes, hermanas en Cristo, bienvenidas. Y tú, amiga, que es primera vez que te conectas, bienvenida a esta sección que se llama En Busca de Virtud. Mi nombre es Luz Ramírez, te saludo desde la hermosa ciudad de Yuba City. Estamos trabajando aquí gracias a la misericordia de Dios y pues tenemos la iglesia localizada en el 850 Cooper Avenue en la ciudad de Yuba City y tenemos diferentes actividades, servicios también. Entonces, entre ellas está el servicio de doctrina los miércoles a las 7:30 de la noche y los domingos tenemos servicio general a las 2:30 de la tarde. Así que te esperamos. Si no tienes en dónde congregarte y vives por esos alrededores, pues estás más que bienvenido. En esta mañana quiero darle gracias a Dios y a ti por dejarme entrar hasta tu hogar y también quiero dar seguimiento al tema que hemos estado tocando acerca del proceso de un restaurador. Amén. Entonces vamos a abrir con oración como todas las mañanas, porque si el Señor no guía nuestras palabras, entonces son palabras humanas y las palabras humanas no crean cambios. Lo que crea cambio es la palabra de Dios viva en nuestros corazones. Amén. Así que prepara tu corazón ahí donde estás y pues pidámosle al Señor que nos hable. Amén. Que nos transforme, que nos vivifique con el poder de su palabra. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana levanto una palabra de oración, levanto una palabra de ruego, Señor, ante tu presencia, ante tu trono, y te suplico, Dios, que te apiades de nosotros, que envíes esa palabra que trae cambios, esa palabra que vivifica, que transforma, que renueva, que restaura, esa palabra, Señor, que le da vida a mis huesos, esa palabra, Padre del cielo, que no me deja continuar igual, sino que llena de gozo mi vida y llena de aliento mi ser. Gracias te doy, Señor, por tu palabra y porque por tu poder nos sostienes, por el poder de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amadas, a todas las que se están añadiendo, bienvenidas. Y pues vamos a comenzar con la palabra del día de hoy. Recuerde que hemos estado platicando acerca de la función de un sacerdote. Hemos estado platicando acerca de las consecuencias de no ejercer un sacerdocio. Pero en el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo el Señor restaura ese sacerdocio. Amén. Entonces yo le titulé a esta porción de la enseñanza, Samuel entra en escena. Amén. Entonces, mire, quiero compartir con usted la porción de la palabra para que juntos la leamos. ¿Qué le parece si juntos entramos a la palabra? Samuel entra en escena. Bendiciones a hermano Alex desde Texas. Bienvenido, hermano Alex. Siempre un gusto oír de usted y de su familia. Que el Señor los bendiga. Y pues entremos al tema. Amén. Entra Samuel en escena. Entonces vamos a leer Primera de Samuel y verso 1 del capítulo 6. Vamos a leer verso 4 y verso 6. Amén. Yo los voy a leer corrido, pero de antemano usted sabe que hay entre en medio versos que no estamos tocando. Entonces, mire, dice, estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Quiero recordarle que estábamos platicando de las consecuencias de no tener ejercitado el sacerdocio. Una de las consecuencias era que quedaron ciegos, lo que significa que quedaron sin visión, quedaron sin dirección, quedaron sin saber a dónde ir ni cómo llegar ahí. Pero también cayeron presas del enemigo. Amén. Y el pueblo filisteo se enseñoreó sobre ellos.
Entonces cayeron prisioneros, esclavos al pecado por causa de la desobediencia. Amén. Entonces, en el silencio, en el secreto del corazón de Dios, se estaba formando un sacerdote que era Samuel. Amén. Y Dios levanta a Samuel y empieza a hacer cambios. Amén. Entonces vamos a ver cómo empezó a hacer cambios Samuel. Veamos primera de Samuel 1, primera de Samuel 6 y vamos a leer también el verso 14. Téngame paciencia porque poco a poco vamos a llegar allí. Amén. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en los holocaustos a Jehová. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque había mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová los había herido con gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová. Descended pues y llevadlo vosotros. Entonces recuerde que en la pérdida que ellos habían sufrido, los filisteos habían llevado con ellos el arca del pacto. Y ya era grave eso, pero el Señor no dio consecuencias inmediatas al pueblo de Israel, al pueblo del filisteo cuando se llevaron el arca, sino que permitió que pasara un tiempo. ¿Para qué? Para que Israel sintiera el dolor de haber perdido la presencia de Dios y para que se glorificara a Dios a través de traer su ira en el pueblo de Israel, de los filisteos. Amén. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió aquí? Que en medio de toda esta calamidad, Samuel se levanta. Samuel emerge de ese secreto. Samuel empieza a hacer la función de un restaurador. Y lo primero que Samuel hizo fue tomar la responsabilidad en sus manos como sacerdote. Él había aprendido en lo secreto, en lo íntimo, cuando nadie sabía quién él era, la palabra del Señor. Dice la palabra que Samuel habitaba en el santuario. Había aprendido a platicar con Dios, a conversar con Dios, a escuchar la voz de Dios, a deleitarse en Dios. Entonces, cuando el Señor quita del camino el sacerdocio de Elí y sus hijos, emerge ese liderazgo que se había estado formando en el corazón de Samuel. Un liderazgo que no era débil, un liderazgo que estaba lleno de fe. Amén. Él había aprendido con el mal ejemplo de otros. Había aprendido lo que no se debe hacer. Entonces muchas veces usted y yo pasamos por experiencias y pensamos que las experiencias negativas son para destrucción. Pero en realidad muchas veces las experiencias negativas son para edificación. Porque es a través de lo negativo que aprendemos lo que no se debe hacer, lo que se ve mal, lo que a Dios le desagrada, las consecuencias de ese actuar o de tomar ese tipo de decisiones o de riesgos. Amén. Los hijos de Elí tomaron el riesgo, conociéndolo, de ganar las ofrendas, de contaminar el altar, de ser abusivos con cada ofrenda que traía el pueblo de Israel. Y aún así no desistieron, no se arrepintieron, no se volvieron de su mal camino. Y también Elí, él sabía que lo que sus hijos estaban haciendo era detestable delante de los ojos de Dios y Elí no les detuvo, no les puso un párale, sino que los llevó a que su maldad cada vez se multiplicaba. Entonces Samuel observaba y decía: eso a Dios le desagrada, eso provoca la ira de Dios, esto no se hace, esto no se dice. Entonces mire, vamos a avanzar un poquito más. Una de las cosas que perdió el sacerdocio fue el discernimiento. Si usted recuerda la historia de Ana con Elí, usted va a recordar esa mujer que tenía una gran necesidad. Había sido,
¿cómo le diría? Maltratada por la otra esposa de su marido. Había sido humillada, despreciada, burlada, tenía gran necesidad, se sentía sola, se sentía fructífera, estéril, ya inútil, porque en ese tiempo dar hijos y poder criarlos era símbolo de fructificación y ella se sentía que no tenía fruto en sus manos. Entonces había una gran necesidad de vacío en ella. Entonces viene Elí y se le acerca y parafraseando y en pocas palabras le dice, ve, disuelve tu vino a tu casa, no estés aquí. Mire qué interesante, porque a ella sí vino y la corrigió y le dijo, ve y resuelve tu vino a tu casa y aquí no es para que hagas este tipo de cosas. Y ella responde y le dice, no, mi señor, yo no estoy ebria, yo no estoy, ¿cómo se dice? Tomada, yo no estoy intoxicada. Yo estoy derramando mi corazón delante del Señor. Estoy derramando mi ser delante del Señor porque hay una aflicción en mi corazón. Entonces le dice, oh, Elí entiende. Entonces dice, bueno, seca tus lágrimas, consuélate, el Señor ha escuchado tu oración y vas a recibir lo que has pedido. Y Ana se va tranquila, pero al principio le faltó discernimiento. En cambio, cuando veía las acciones de sus hijos, no podía diferenciar entre lo bueno y lo malo. Entonces Samuel tenía bien claro su papel. Él tenía que llamarle a lo malo malo y a lo bueno bueno. Y tenía que poner a Israel en esa línea de definición y decir, no puedes andar en dos caminos, porque desagradas a Dios y agradas tu carne o desagradas tu carne para agradar a Dios. Pero no puedes seguir en este proceder porque estás trayendo calamidad al resto del pueblo. Tienes que volver tu corazón al Dios vivo. Amén. Entonces fíjese que una de las cosas que Samuel desarrolló en lo secreto fue autoridad. Él aprendió a tener autoridad. Amén. Entonces muchas veces nos sentimos cohibidos y decimos, no voy a decir nada porque se va a enojar. No, no voy a decir nada porque se va a ofender. No le voy a corregir porque voy a herir los sentimientos. Entonces hay formas de corregir. La palabra dice que llámale a la persona en secreto, dile lo que no se debe hacer. Si no hace caso, llámale con un testigo. Entonces ya con el testigo hay que llamarle la atención. Y si no hace caso, entonces con esa persona no hay que relacionarse, porque esa persona insiste en vivir en pecado. Entonces Samuel aprendió la autoridad, hablarle al pueblo, corregir al pueblo y definirlo con la palabra de Dios. Amén. Entonces dice la palabra que conforme Samuel iba creciendo en estatura, también iba creciendo en sabiduría. Entonces él aprovechó el tiempo en el que las cosas estaban yendo mal. Él no desaprovechó el tiempo, él lo aprovechó. ¿Para qué? Él lo aprovechó para crecer en el conocimiento de la palabra que le daba sabiduría, pero no una sabiduría terrenal, sino que una sabiduría del cielo. Amén. Entonces, igual que los hijos de Elí, fíjese qué interesante esto, igual que los hijos de Elí crecieron en el templo, también Samuel creció en el templo, pero unos escogieron obedecer y los otros no. Amén. Entonces, es una decisión del corazón. Es como amar. A veces decimos, no, ya yo no siento que amo a la persona. Yo ya no siento que puedo hacer nada bueno. Es que no es por sentimientos, es por convicciones. Amén. Entonces, exploremos cómo Samuel se convirtió en un restaurador. Y aquí le voy a pedir que me acompañe a leer Primera de Samuel, capítulo 3 y verso 9. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla, Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Mire una vez más. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás,
Habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Entonces, la primera cosa que un restaurador debe tener es aprender a escuchar. Muchas veces nos rehusamos a escuchar. Una cosa es no saber escuchar y otra cosa es rehusarte a escuchar. Amén. Yo quedé muy impactada de este desayuno de mujeres porque yo siempre le he pedido a Dios estrategias para vencer, estrategias de guerra. Cuando Él me dijo, eh, ya yo te di las estrategias, y repasando esta lección, porque recuerde que esta lección la empezamos hace 2 semanas, me decía el Señor, la primera cosa que debes de entender y recordar es la importancia de saber escuchar, porque Dios no es muy explícito a veces al hablar, pero es muy directo y te da direcciones precisas, exactas. Él te da la palabra necesaria. Yo recuerdo la primera vez que llegamos a Ebenecer y yo no miré Ebenecer, yo miré la distancia. Yo decía, ya no quiero viajar, ya no quiero estar viajando tan lejos, yo necesito estar en un lugar local, estable. Y fuimos a visitar varias veces, 3 veces para ser exactos. En ninguna de las 3 veces me quedé al servicio completo. Unas veces llegué tarde, otras veces ni entré, la otra vez me fui temprano. Entonces había una estabilidad en mi firmeza en cuanto a seguir a Dios, a lo que me estaba pidiendo que hiciera a esa larga distancia. Pero la cuarta vez que llegué, fíjese que estaba a mero atrás de la iglesia, a mero atrás y estaba con mis ojos cerrados, estaba danzando, cuando de repente baja la alabanza a la adoración y oí la voz de Dios que dijo, te daré a comer miel. Y eso me hizo abrir los ojos. Y no había nadie de la par mía, no había nadie atrás mío, yo era la única que estaba mero atrás. Y yo dije, ¿qué? ¿Es profecía? ¿Qué fue eso, no? Entonces el Señor me recalcaba como un eco, te daré a comer miel, te daré a comer miel. Eso impactó mi corazón. Yo sabía que Dios me estaba diciendo, aquí vas a comer miel. Bueno, nos fuimos a la proclama profética y ya estando en la proclama, el Señor habló. Y cuando el Señor habló, una de las palabras fue, te he traído a esta casa porque te daré a comer miel. Y eso impactó mi corazón. Y desde que el Señor habló esa palabra a mi ser, se abrió mi oído y empecé a escuchar la dirección de Dios, no en una voz audible, sino que una dirección en mi corazón, una convicción de paso a paso a lo que yo tenía que hacer. Entonces, lo primero que Dios puso convicción, deja todo lo que aprendiste viejo, déjalo todo y comienza desde cero. Comienza a aprender como si fuera día y aprende a escuchar. Y en ese escuchar el Señor decía, ya no vayas para allá, ya no hables con tal persona, ya no digas tal cosa, ya no te expreses así, ya no pienses así. Y empezó a dar dirección el Señor a mi vida. Esa voz que es como un susurro, que es como un pensamiento, es un deseo. Atiende al deseo que el Espíritu de Dios hacia la obediencia, amén, hacia la limpieza, hacia la pureza. Si Dios te dice, ya no pienses en eso, ya no pienses. En cuanto venga el dardo a la mente, empieza a cantar, empieza a adorar, empieza a leer la palabra. Si Dios te dice, ya no hables así, busca formas de cambiar tu vocabulario. Mejor no hablemos, amén. Entonces aprendamos a escuchar. Ese es el primer paso de un restaurador. Amén. Samuel tomó una determinación. Determínate. Decisión y que nadie te mueva de esa determinación. Cargas del pueblo. Determinación que él tomó en sus manos. Se vistió de santidad y tomó la responsabilidad. Entonces, mire, cuando nosotros queremos hacer cambios sin responsabilidad, muy fácilmente nos damos por vencidos. En el primer, ¿cómo se dirá esta palabra? En el primer problema, en la primera
oposición, porque recuerde que Samuel fue el único restaurador. También podemos ver la restauración a través de la vida de Nehemías. Nehemías fue un restaurador y se levantaron enemigos del mismo pueblo. Entonces, a veces los mismos hermanos en Cristo que no entienden el proceso que Dios tiene contigo, se van a levantar en contra tuya. Pero tú tienes que continuar firme en el camino de un restaurador. Amén. Entonces, mira, Primera de Samuel 2:18. El niño Samuel, por su parte, vestido con efod de lino, seguía sirviendo en la presencia del Señor. Entonces, vemos que el efod, leímos en el primer capítulo de este segmento lo que significaba el efod. Y voy a regresar ahí para que podamos hablar de lo que es el efod. Mire, el efod, déjese lo comparto, era una especie de delantal. Usted sabe, los mandiles tienen aquí para que usted ponga su cuello, es un cuadro aquí y cae hasta las rodillas. Entonces el efod era bordado en hilos de oro azul, de hilo púrpura y rojo y lino torcido blanco. Eso lo encuentra usted en Éxodo 28:6. Las citas bíblicas usted las puede ver en su pantalla. Estaba unido con dos hombreras y sujetaba con un cinto, o sea, había un cinto y hacía que el efod se amarrara por la cintura. Amén. Así cada hombrera tenía una piedra de onís con los nombres de las tribus de Israel, 6 de un lado y 6 del otro. Por lo tanto, esto simboliza que el sumo sacerdote lleva en los hombros la carga de toda nación. Entonces veamos el significado del cinto. El cinto es elaborado en hilos de oro, azul, púrpura, rojo y lino torcido blanco. Con respecto a esto, el oro, mire, vamos a hablar, representa la divinidad de Cristo. Amén. El azul, lo celestial. El púrpura, la realeza de Cristo. El rojo, la sangre de Cristo. Y el lino blanco, la santidad. Entonces, el restaurador tiene que tomar la decisión, la determinación de ponerse su efod para poder vestirse de Cristo. Y dice aquí que para poder vestirse de la realeza de Cristo. Ahora entiendo por qué el Señor dice que nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes, un pueblo apartado para Él. Tenemos que vestirnos de realeza. Entonces tenemos que entender el protocolo del reino. Recuerde lo que yo le enseñé hace ya un par de meses, donde Jesús le dijo a los fariseos, ustedes no me entienden, no me van a entender, no me entienden. ¿Y sabes por qué no me entienden? Porque no tienes el lenguaje del reino. Entonces, ¿por qué no tenían el lenguaje del reino? Tal vez porque se rehusaron a escuchar. El Señor lo dijo, mi pueblo pereció porque se rehusó a ser entrenado, se rehusó a ser instruido, a ser disciplinado. Amén. Debemos de vestirnos con este efod en el cinturón, llevar ese color rojo que simboliza la sangre de Cristo. Él es nuestro abogado, el que nos justifica, santifica, nos da identidad. ¿Bien? Entonces, mire, en cuanto a la prenda, esta iba ceñida al efod para atar las vestiduras del sumo sacerdote. Así también el cinto apretado en la Biblia es símbolo de fortaleza. Entonces, tenemos que ponernos el efod para no ser debilitados, para poder continuar con la labor de un restaurador. Amén. Entonces miremos Primera de Samuel. Ahí acompáñeme usted en su casita. 3:4. Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Jehová respondió y él respondió, heme aquí. ¿Cuántas veces el Señor no te ha llamado por nombre y tú dices, sí Señor, yo sé lo que quieres, pero no dices, heme aquí, aquí estoy Señor para hacer tu voluntad, quiero hacer tu voluntad, amén. Primera de Samuel 3:10, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Dime lo que necesites que oiga.
estoy dispuesto a escuchar, pero eso va a obedecer. Estoy dispuesto a escuchar. Porque a veces, a ver, niño, tráeme el bote de basura y me traes unas bolsas de plástico. Las bolsas de plástico están debajo del lavamanos y también me traes un cepillo. ¿Me oíste? Sí, mamá. Y luego ya viene y te trajo completamente otra cosa. Ay, es que esto fue lo que te entendí. Entonces no me pusiste atención a lo que te dije, ¿verdad? Mamá, ¿cómo hago el arroz? Bueno, vas a poner una taza de arroz, la vas a freír el arroz con un poquito de aceite y un poquito de cebolla, le vas a poner 2 tazas de agua y luego le vas a dejar hervir, le pones la sal y lo cubres en fuego bajito. La persona llega, no guisó el arroz, solo puso las 2 tazas de agua, puso la taza de arroz, no le puso cebolla y lo dejó a fuego bien fuerte. Llega la mamá porque huele a quemado. ¿Y qué pasó? Pues está haciendo como me dijiste. No, no, no. Si hubieras hecho lo que te dije, si hubieras escuchado, el producto final fuera bueno. Pero el producto no es bueno. Quiere decir que no escuchaste. Amén. Entonces Samuel le decía, yo quiero escuchar. ¿Qué quieres que haga? ¿Cuál es la dirección? Dame detalles y yo lo voy a hacer. Amén. Mire, por todo el mensaje de Dios sin titubeos. Este es el proceso del restaurador. Primera de Samuel 3:18. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le parece. Aquí estamos hablando de cuando Samuel está teniendo la conversación con el rey David. Amén. Y le está dando indicaciones. Y Samuel se lo manifestó todo, todo. No dijo, ay, es que si le digo a David se va a sentir mal. Si le digo a David ya no le voy a caer bien. Es que si le digo lo que Dios me mandó a decirle, ya no me va a ver como su amigo. Le dijo todo, sin encubrirle nada, nada. Entonces, nosotros debemos de llevar un mensaje lleno de misericordia. O sea, eso no quiere decir que va a misericordia, porque el Señor lo ha dicho, yo no quiero sacrificios, yo quiero misericordia. Extiende misericordia, o sea, di exactamente lo que Dios te ha dicho, como Dios te ha dicho, con misericordia, no con un espíritu de juzgar o de señalar. Al contrario, amén. Al contrario, debemos de ir con misericordia. Amén. Entonces hay que manifestarlo todo. Llevemos la responsabilidad del mensaje. Bueno, pues Dios ama a todos. Tienes razón. Dios es amor y pues esperemos que Dios te perdone. No, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios es amor, pero también tiene límites. Dios es amor, también Él establece reglas. Y usted, imagino que en su casa tiene reglas. Y cuando se quebran, hay consecuencias. Pues Dios no es nada diferente. Él no cambia en ese sentido. Al contrario, dice la Biblia que lo que ahora ejercemos en la tierra es porque se ejerce en el reino. Amén. Entonces hay que tener cuidado. Continuemos. Samuel se santificó para Dios y porque se santificó, pudo guiar al pueblo de Dios a un arrepentimiento. Entonces muchas veces nosotros queremos guiar a otros sin nosotros santificarnos. Y empezamos por casa, ¿verdad? Queremos guiar a los hijos, pero no nos santificamos. Queremos instruir a los hijos, pero nosotros rechazamos la instrucción. Entonces, queremos enseñarle a los hijos que tengan fe. Lee la palabra para que tengas fe, pero a nosotros nos falta fe. Entonces, ahí tenemos que aprender y créame que estaba leyendo un libro, fíjese que yo estoy yendo a la escuela y en el libro que estoy leyendo se llama Arte, no sé qué onda se llama el libro, la verdad ni he visto bien la pasta, pero me toca leerlo porque es parte de mi escuela. Y hay una nota que me gustó mucho donde decía que aprende 2 veces. Aprende una vez cuando estudia el material, aprende una segunda vez cuando lo enseña. Entonces imagínate, cuando aprendes y lo enseñas
y lo enseñas. Lo enseñas. ¿Sabes qué estás haciendo? Lo aprendes y lo reaprendes y lo reaprendes. Entonces el Señor dijo, repítele la palabra a tus hijos. Repítele la palabra a tus hijos. Repítele la palabra a tus hijos en el camino, cuando acampes, en el campo, en la siembra, en el momento de familia. Porque entre más se lo repites a tus hijos, más hace efecto en nosotros también. Entonces es una arma de dos filos. Usted enseña y a la vez que enseña, aprende. Entonces, enseñamos con la palabra, pero también ejercemos con las acciones. En Samuel 7, 1 y 2 dice, vinieron los de Kiriat a Jeraim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó de Kiriat Jeraim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Mira, voy a leer el 2 una vez más. Desde el día que llegó el Kiriat Jeraim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Amén. Entonces pudo restaurarse el sacerdocio, porque este Samuel tomó los pasos de santidad, supo escuchar y se guardó y se mantuvo firme hasta el final. Pudo levantar un nuevo sacerdocio, a Abinadab. Amén. Y este nuevo sacerdote hizo que se restableciera una vez más el culto a Jehová. Amén. Es su hijo para que guardase el arca de Jehová, para que ministrara al Señor una vez más. Amén. Ahora mire, tengo una nota aquí y se la voy a compartir en la pantalla y la vamos a platicar juntos. Amén. En la numerología, este número es visto como un número gemelo del... Estamos hablando del número 20 que está aquí en amarillo. Amén. Porque le vamos a encontrar sentido porque está hablando de este número 20. Para eso voy a leer primero el versículo una vez más y entramos a lo que le quiero explicar. Vinieron los hijos de Kiriat Jeraim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situado en el collado, y santificaron a su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca de Kiriat Jeraim, pasaron muchos días, 20 años, y la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Mire, la restauración del sacerdocio trae un arrepentimiento genuino. La restauración del arrepentimiento trae un arrepentimiento que provoca cambios. ¿Me entiende? Se empezó a lamentar el pueblo por esos años perdidos en los que se rebelaron contra Dios. Entonces, en la numerología vemos que el número 20 es un gemelo del número 10. O sea, 10 y 10 son 20. 10 más 10 son 20. Amén. Y pudiera considerarse como un complemento o la segunda verdad. Una segunda verdad. 10 y 10. El primer 10 es una verdad. El segundo 10 es una segunda verdad. Es el símbolo de la unión del más allá y la realidad. ¿Qué es lo que quiero decir? El 10 y el 10 es la unión del cielo con la tierra, de lo que está más allá, pero viene y se hace realidad con nosotros. Amén. La presencia del número 20 en tu vida pudiera ser entonces señal de hacer un cambio radical en todo. Esto a mí me impresionó, porque el número 20 significa hacer un cambio radical. Y fíjese que el año pasado fue el año del renuevo, fue el año 2020, el año de un cambio radical, un cambio que tenía que verse, notarse, palparse. Amén. Entonces, este número a su vez es asociado con fe, innovación y verdad. Entonces, cuando se restauró el sacerdocio en la casa de Abinadab y se volvió a levantar a Eleazar como sacerdote, en el año 2020 se volvió a manifestar, a resurgir con el arrepentimiento genuino, la fe del pueblo de Israel.
la renovación de su espíritu y la verdad. Es decir, podemos no estar seguros del cambio que estamos realizando, pero sin duda el destino nos está diciendo que ha llegado la hora de descubrir nuevos rumbos y tal vez llevar a nuestro destino. Por eso me llama mucho la atención la definición de restaurador y lo voy a llevar ahí. Miren la definición de un restaurador. Y la hemos visto, pero lo vamos a recalcar porque en el repetir está el aprender. Amén. Entonces, mire, la palabra proceso es un conjunto de operaciones, o sea, de acciones a que se somete una cosa para elaborarla o para transformarla. Entonces, en el año 2020 era un año de transformación. Y mire lo que significa, que sigue, que avanza, que marcha, que hay progreso, que hay desarrollo. Entonces, donde se estancó, se vuelve a reconstruir. Hay que empezar de cero una vez más. Hay que empezar de nuevo. Si se perdió la fe, mire, el escudo de la fe le pudo haber quedado así de chiquito. Pero usted empieza a tomar esos pasos de fe, por muy pequeños que sean. Ese escudo de la fe va a crecer. Ese escudo de la fe va a aumentar en su fuerza y se va a llenar de ese anillo de oro, ese anillo de color oro. Y recuerde que el oro representa la divinidad de Cristo. Tu escudo va a empezar a brillar con la divinidad de Cristo. Amén. Y se va a formar ese anillo azul que representa el reino, lo celestial. Amén. La riqueza de Cristo. Y se va a poner ese anillo rojo que representa la sangre de Cristo. Usted va a levantar ese escudo y va a avanzar hacia adelante con paso firme. Amén. Amén. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar porque el tiempo, wow, Dios mío. Amén. Entonces, mire, termino. El número 20. Personas poseen un conocimiento interno del bien y del mal. Entonces, ve lo que yo le estaba diciendo de Samuel. Observando la vida de los hijos de Elí y el sacerdocio de Elí, él aprendió la diferencia entre el bien y el mal y propuso en su corazón hacer el bien. Y en el año 20 se restaura el sacerdocio, lo que quiere decir, se restaura la visión del pueblo. Cuando usted ve al oculista, le dicen, oh, usted tiene una visión 40, o sea, 20-20, o sea, que ve a la perfección, o sea, no necesita lentes. Bueno, este levantamiento, en este restaurar, proceso de un sacerdote restaurado, se recupera la vista, la visión queda. La persona posee un conocimiento interno de lo que sí y de lo que no se debe hacer. Amén. A menudo se le pone a prueba para elegir. Fíjate, cuando tú ya llegas al año 2020, ya tu claridad debe de estar bien, bien aguda. En inglés se dice bien sharp. Y tú tienes que aprender a decidir entre el camino que va hacia la vida eterna y el que va hacia la perdición. Y decidir. Porque recordemos que había dos personas en la casa sacerdotal, los hijos de Elí y Samuel, los dos en la misma casa de Dios, los dos con el acceso al santuario, pero unos escogieron perderse y otros escogieron santificarse. Entonces aquí ya tienes un juicio para determinar. Amén. Un juicio. Amén. Avancemos. Mira, aquí lo tengo en mis notas. No me había percatado, pero se lo voy a compartir. Mm, Hay una nota aquí, pero está fuerte y esta no se la quiero leer. Mire, el 20, vista perfecta. La recuperación de la vista. Eso significa lo que leímos en el pasaje de Samuel del capítulo 7, verso 1 y 2. Desde el día que llegó el arca de Kiriat Jeraim pasaron muchos días, 20 años. Al 20 años vino una restauración, una restitución. Amén.
Primera de Samuel 7, 3 al 6 dice, habló Samuel a todos diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, fíjate, quitad los dioses ajenos, el proceso de un restaurador, quita los dioses y Astarot de entre vosotros, preparad a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Los hijos de Israel quitaron a los y a Jehová. Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se unieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día. Contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a... Amén. Entonces se arrepintieron, ayunaron, derribaron altares, derribaron dioses. Amén. Hicieron la voluntad de Dios. Amén. Leamos la siguiente nota. El plan no ha cambiado. Es el mismo plan. Lo que Dios hizo con Samuel, Dios lo quiere hacer con nosotros. Miremos primera de Pedro 2:9. Finalmente, con la venida de Jesucristo, Dios extendió su plan a todos los creyentes en cualquier nación de la tierra para ser un real sacerdocio y una nación santa, apartada para Él por medio del sacrificio y la fe en Cristo Jesús. El plan no ha cambiado. Dios sigue con el plan original de levantar hombres y mujeres con todo corazón, con toda su mente y con todo su ser. Dios está interesado, amén, en que el sacerdocio, el restaurador, sea levantado. Amén. Entonces vamos a orar. Si tú estás ahí y dices, Señor, yo tengo que tomar los pasos de un restaurador, yo necesito, Señor, tomar la determinación de seguirte, la determinación de caminar, de pensar, de respirar, de vivir para ti. Yo te ruego que afines mi espada y que le pongas esos colores tan hermosos a mi efod y que pueda levantar con firmeza el escudo de la fe, pelear la batalla hasta que vengas. En el nombre de tu Hijo amado te doy gracias por tu palabra. Bendigo a todos los que se conectaron. Te bendigo, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias a todos por acompañarme. Nos vemos mañana a las 7:30 de la mañana, hora de California. Voy a estar compartiendo yo el día de mañana. Así que con un gusto y un placer, los espero aquí mañana y hazme un favor. Por favor, comparte esta grabación. Amén. Yo veo aquí un buen número de personas conectadas. Ayúdame compartiendo esta palabra. Sé un restaurador. Envía la palabra a aquel que tú no sabes que necesita la palabra, pero Dios sí. Y al tú compartir, Dios la va a hacer llegar. Amén. Que tengas muy buen día, que Dios te guarde, que Dios te prospere, que cuide tu entrada, tu salida, tu levantar, tu acostar, tus finanzas, tus hijos, tu familia y todo tu ser se mantenga íntegro delante del Señor. Amén.